¿Te has sentido alguna vez orgulloso de lo que has hecho? ¿Y cuál ha sido ese momento? Uy, sí, claro. Varias veces, pero a uno se le olvida, uno se distrae. Eh, no, yo me siento orgulloso de mi carrera. Me siento orgulloso. Es por la ambulancia, no es que quiera llorar. Muy buenos días, gente. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. No importa dónde estén viendo esto. Mi nombre es Orlando Palencia y esto es un nuevo podcast que estamos inventando porque estamos tratando de conseguir seguidores, plata y no sé, algún día. Y la mejor manera es otro podcast que casi no hay, obviamente. ¿Y sabes cuál es lo más creativo de todo el podcast? El nombre del podcast. Se llama Creando, señores. Estamos partiéndola con creatividad. Pero, Vamos a señores, hacerlo. hoy tenemos una conversación muy linda con un comediante que ayer tuvo un show increíble aquí en la ciudad de Barranquilla. La lengua no me pica. Repito, la lengua no me pica, a mí sí me pica, por eso me trago. Señores, un aplauso por favor al señor Darwin Caballero. Muchas gracias, muchas gracias. Bienvenido, primera vez que hiciste comedia en Barranquilla. Primera vez visitando Barranquilla, de hecho. Ok, o sea que fue un día de primeras veces. Primera vez en Barranquilla, primera vez haciendo comedia en Barranquilla. ¿Cómo te sentiste anoche? Primera vez comiendo totumazo. Del 1 al 10, ¿qué quedó mejor, la totuma o la comedia? La comedia siempre tiene que quedar mejor que... Es más, la comida debe ser el premio porque la comedia quedó muy buena. Me parece que estuvo bueno, yo me divertí, la pasé muy bien. Creo que era más el prejuicio, traía más lo que usted nos decía ayer en el carro. Todos los comediantes que vienen llegan cagados del susto, yo no fui la excepción. Desde que supe que venía, yo dije, ¿qué voy a hacer? ¿Yo por qué voy por allá? Y no, la verdad el público fue muy receptivo y también creo que el material funciona. Eso es una prueba muy bonita, saber que si el material funciona en esta ciudad, en esta y en esta, y lo traigo a la costa, que es como otro país siendo yo del interior, y funciona, creo que los aplausos son más para el material, creo yo. Perfecto, ahora te pregunto algo. Todo comediante, toda persona que viaja del interior del país y viene por primera vez a la costa siempre viene con algún tipo de prejuicio. ¿Tú tenías algún prejuicio sobre la costa? Sí, obvio, un montón. Respecto, muchos son muy culiones, mentiras. Descubrí que son muy chismosos. Nuestros camarógrafos sí son... Pues respecto al show, por ejemplo, yo en mi vida trato de desprejuiciarme. Es como un ejercicio que cuesta mucho porque uno tiene mucha información encima siempre. Y creo que el prejuicio más grande era como el tipo de comedia que se consumía acá. Okay. Porque era el tipo de comedia que me llegó a mí. ¿Cuál te llegó a ti? ¿Conoces algún comediante, humorista costeño que te gustaba? Yo cuando era niño veía a escondidas La Barra. Okay. Cuando mis papás estaban borrachos en la sala con sus amigos, yo me quedaba hasta tarde viendo, eso lo daban en un canal, no sé si era nacional o no, pero... Okay. 11:30 de la noche, 12, los viernes, los sábados, salían unos señores con camisas muy vistosas y un acento muy caribeño, haciendo chistes. ¿Y reconocías que eran costeños? Sí, sí, sí. Okay. Sí, y ahí y bueno, ya luego como que cuando uno entra en el oficio y empieza a explorar y a investigar las diferentes formas de oralidad y de humor, fui descubriendo personajes como Uso Caruso, por ejemplo, okay, muy popular de la calle, ¿no? Y esa comedia como de parque. Claro. Distinta a la comedia de parque que veía yo en Bogotá también. Pero no, yo diría que los famosos, Lucho Torres, Torombolo, esta gente que salía ahí en la barra, que no es como que sea fan o los siga, pero son los referentes cómicos que tenía. Luego hubo unos más desde lo viral, desde lo digital, que no, como Juanda Caribe, por ejemplo, que usted le hace muchos chistes. Saludos a Juanda Caribe, te queremos mucho, Juanda. No sé quién es, no sé qué hace, yo sé que él existe, que estuvo en televisión, creo que en un reality, como que es muy famoso, pero pues no es algo que yo consuma, entonces okay, no lo conozco, pero prejuicios y referentes hay un montón en todos lados, entonces creo que hay que quitarse los prejuicios y buscar muchos referentes. Y hablando de prejuicios, tú eres una persona que nació en Bogotá y ahora vive en Medellín. Ajá. ¿Cuál es el prejuicio más grande que has sentido como rolo en tierra ajena? Yo desde que me fui me di cuenta que a los rolos no nos quieren en ningún lado, que nos tienen fastidio, también fui entendiendo por qué. Okay.
Porque a veces yo estoy, no sé, en cualquier ciudad y veo un grupo de turistas bogotanos y son insoportables. Pero usted los encuentra de a uno y son re bonitos. El prejuicio más grande con el que carga el bogotano y en general el habitante de las capitales es que es mala gente, Ok. es que es mala onda, es que no es amigable, no es amistoso, no. Pero es un poco porque la ciudad grande le impone a usted un ritmo y lo Claro. cría en lleno de miedos y lleno de expectativas y como que la ciudad es tan difícil, tan voraz y tiene un ritmo tan rápido que el resto del mundo no es tan importante como lo que tengo que hacer yo. Ok. Y en estas ciudades más pequeñas, más cálidas, la vida es mucho más tranquila, Claro. es más lenta, sin tanto afán, más de recocha, por ejemplo, acá en la costa. Como que todo el mundo está haciendo el chiste y todo, Claro. así esté jodido, así no haya almorzado, está haciendo un chistecito. En Bogotá la gente anda como haciendo mala cara, como seria, porque si usted tiene clase a las 7, tiene que levantarse a las 4:30 para salir de su casa a las 5:30 para llegar a clase de 7. Y nadie va a vivir con una sonrisa en el rostro de esa manera. Entonces creo que ese es el prejuicio más grande, que somos mala gentes. No, pero en estos días que hemos compartido, pues creo que mala gente no hay. No, no tienes un gramo de mala gente. Pero una de las cosas que hemos conversado fuera de cámara en estos días que has estado aquí es la vida que tú has tenido viajando de ciudad en ciudad. No solamente viviste en Bogotá, también vives ahora en Medellín y has vivido en Argentina. ¿Qué ciudad te ha dejado algo que te ha inspirado en tu carrera como creador, en este caso como comediante? Todas. Todas. Todas, cada lugar al que voy, sea de visita, sea de paseo, sea a vivir, le deja a uno cosas. Creo que la materia prima principal de la creatividad es la vida, es la experiencia. Por eso hablamos en estos días que me encanta la calle, Ok. porque en la calle me encuentro una vida que no es la mía. Encuentro gente que no actúa como yo, que no habla como yo, que tiene otra forma de ver el mundo. Y la calle en muchas ciudades es distinta. Y la primera vez que me fui de mi casa, por ejemplo, fue a vivir a un pueblo en Ok. Antioquia. Y pasar de vivir en Bogotá y el caos y ese mierdero y la bulla y el afán a ir a vivir a un pueblo donde no pasaba nada. Pero nada es nada. Había días en que no sucedía. Lo más grave era que llovió. Eso le cambia a usted mucho, creo que le rompe burbujas Ok. y eso me parece fundamental para el ejercicio artístico, creativo, como quiera llamarse, es desprejuiciarse, justamente decir, ok, no soy el ombligo del mundo, ok, es que no todo mundo come pan al desayuno Claro. todos los días y no enojarme y sufrir por eso, sino probar lo que la otra gente come al desayuno y El después... adaptarse. Exacto. Y se queda uno con lo que le gusta, con lo que disfruta. Creo que en todos estos años, yo me fui de mi casa hace casi 15 años y gracias a este trabajo he podido viajar mucho. El primer festival de cuentería al que me invitaron, yo tendría, no sé, 19 años por ahí, no, 2008, 2007 fue como 20 años, no sé. Y y ahí fue como encontrarme gente de muchos lugares, encontrar otros contextos, otro entorno, me pareció muy bonito y por eso en parte es que hago esto, porque el ir de un lado para otro más que pasear y más que es descubrir el mundo es inmenso Claro. y somos millones de personas y qué chimba poder ir usted a pasar un fin de semana en otra ciudad con otra gente y ser usted el rarito. Que por cierto, tú dentro de poco vas a estrenar una nueva obra que se llama Forastero. Sí. Me imagino que viene de todo ese sentimiento de siempre estar Ajá. viajando a un otro lado. Para la gente que va a ir a ver Forastero en los próximos meses, en las próximas semanas, en los próximos años que lo estés girando por todos lados, ¿qué le podemos decir a la gente sobre esa obra? Un resumen, algo que le pueda decir, mira, esto lo saqué, de esta inspiración, mi objetivo con esta obra es esto. ¿Qué podemos contar? A ver. Forastero fue un poco fortuito porque yo no planeaba estrenar una obra este año, andaba ahí como resolviendo la paz mental y si uno está como empeliculado en muchas cosas es más difícil estar tranquilo, entonces como que le bajé 2 cambios al trabajo este año y estuve como
trabajando poco, entre comillas. Y en el medio de eso estuve en Bogotá viviendo otra vez, estuve casi 2 meses, hacía muchos años, tal vez desde que me fui, que no estaba en Bogotá, 2 meses viviendo, trabajando de lo que yo trabajo, volví a la casa de mis papás después de 14 años, como en otro rol, ya estoy grande, ya tengo canas, ya han pasado muchas cosas, y en ese viaje me di cuenta que en el lugar del que salí también soy forastero. Okay. En mi barrio soy forastero porque ya no me conoce nadie de ninguna tienda, no me conoce casi que ningún vecino, los que me encuentro por allá a veces me saludan, pero no como cuando vivía ahí. En mi casa, en la casa de mis papás, soy forastero. En Bogotá soy forastero porque me pierdo y me emputa perderme en Bogotá. Como que yo, hey, pero esto no era por acá, no, es por la de allá, puta, pero si yo pasaba por aquí todo el tiempo. Normal, porque no estoy ahí. Claro. Y vivo en otra ciudad, estoy haciendo vida en otra ciudad, me fui desde muy pelado y ahí como que fui entendiendo todo esto de ir rompiendo las burbujas y creo que el ser el rarito donde usted está le hace ver el mundo de otra manera y eso me gusta. ¿Crees que todos los comediantes son raros por naturaleza? Sí, yo creo que todas las personas tienen una rareza particular, solo que los comediantes la explotamos y logramos que nos pague el arriendo, que eso es una maravilla. Hacer de lo raro algo bonito o algo entretenido o algo que me haga disfrutar ser raro y no atormentarme por eso, ¿no? Y Forastero es un poco el producto de eso, de disfrutar ser el que habla distinto, el que come otra cosa, el que tiene otras costumbres, pero el que se puede adaptar, el que, por ejemplo, una cosa de la que me di cuenta también en este trasegar y que disfruto mucho es que yo puedo hablar con cualquier persona de cualquier lado, no importa si tiene mucho dinero, si es muy estudiado o no, con qué género se identifique, el oficio en el que ejerza, en lo que trabaje, no importa. Somos personas y algo debemos tener en común, algo nos tiene que unir a usted y a mí para que podamos compartir y hablar, así no nos hayamos visto nunca, así usted sea de otro lugar. Entonces el forastero es un poco eso, pues de ahí viene y la obra pues digamos que cuenta un poco como esos checkpoints, me fui aquí, me fui aquí, me fui aquí, vivo aquí y en ese proceso hablar de las cosas que va uno con ganas de hablar en la vida. Mucha gente conoce que ya tú vienes del pasado de la cuentería, todavía eres cuentero, todavía haces obras de cuentería, ahorita estás más metido en el stand-up, en la comedia. Aparte de esos referentes de la cuentería, de los comediantes ya sean latinos, colombianos o de Estados Unidos, ¿qué otras cosas te inspiran a ti para crear tu comedia? Bueno, una como te contaba ahora es la calle, vivir, viajar, estar aquí, de acá yo me voy con ideas que puede que de aquí a 3 años se me ocurra, es que en Barranquilla pasó esto, tal. Entonces vivir y callejear es mi fuente de inspiración y de influencia principal, porque ahí usted conoce personas, no se puede ser un taxista y eso luego se convierte en un acting o se convierte en un personaje de una obra, no sé. Y ya por lo demás, el arte en general. Creo que soy muy observador del arte y cuando empecé a involucrarme en los procesos creativos me volví estudioso. Y el cine me encanta y la música creo que hace parte de la vida de la gente. Entonces creo que esas dos son cosas que me influencian mucho. Artistas musicales, me identifico con gente como Fito Páez, por ejemplo, por lo que propone, por el uso del lenguaje, por el subtexto de la obra, por la rigurosidad, la complejidad musical. Y eso mismo lo puedo encontrar en una película como Pulp Fiction. Te contaba ayer que una de mis obras de cuentería favoritas se llama 19 y surgió de la emoción que me dejó ver el final de Fight Club, el club de la pelea. Fue como, wow, ¿qué es esto? Yo quiero que alguien que me vea un día en un teatro salga diciendo, wow, ¿qué es esto? Y obviamente no creo que uno logre el impacto que logra Fincher con su película, pero eso es una influencia clara de, oiga, yo quiero hacer algo así, así sea en otro lenguaje, porque yo no hago cine, cuento historias.
Eh, pero creo que mis fuentes principales van por ahí, por la música, por el cine, la literatura, pero no soy tan lector como la gente creería. Más joven leía más, ahora estoy más, no sé, la tecnología, el mundo digital me ha puesto a informarme mucho por YouTube y a consumir muchas películas, muchas series. Pero lo que tú no haces leyendo, lo haces leyendo personas. Porque si tú estás por la calle conversando, escuchando historias, viviendo con otras personas que no son las que usualmente vivirías en tu normal día a día, pues eso te llena de experiencia y te llena de Ajá. inspiración, supongo. Igual es que esos libros o esos cuentos, esas novelas están inspiradas en esas Claro. personas. O sea, tú vas a la fuente directa. Claro. Una de las cosas que hemos conversado en estos días especialmente es la influencia de la música dentro de lo que tú haces. Si tuvieras que poner una banda sonora a tu estilo de comedia, ¿cuál le pondrías? Uy, esa pregunta está muy complicada. Yo creo que depende del show, depende del día, depende de la época. Eh, La lengua no me pica tiene una banda sonora que es la canción oficial, se llama Cinco Malparidos Ok. de Aguas Ardientes. Un saludo para Aguas Ardientes. Em, Porque en ellos, por ejemplo, en el momento en que empecé a armar la obra y que la estrené y que estaba buscando, bueno, esto necesita una estética, un sonido también que le dé cuerpo a la vaina, los conocí a ellos en la pandemia por azar, el algoritmo en YouTube. De hecho, fue la primera canción que me salió. Yo dije, cinco malparidos, ¿qué es eso? Si salió una muchacha con un violín. O sea, ¿qué tiene que crear usted para que use un violín, pero la canción se llame Cinco Malparidos? Y la fui a buscar y descubrí a esta banda que son unos pelados, o bueno, una gente ahí de universitaria en ese momento, creo, y mezclaba un montón de ritmos y tenían cumbias y tenían boleros y tenían mucha influencia como de ese folk irlandés y blues y de todo, hacían muchos géneros y mezclaban todo eso para transmitir un mensaje muy poderoso que querían dar. Hay una canción muy bonita que se llama Orinoco y la Ok. sacaron cuando empezó la diáspora venezolana a llegar acá y toda la gente, que los venecos y putas vienen a robar, vienen a quitar el trabajo, tal. Y sacaron una canción que es mitad joropo, mitad vallenato, Ok. mostrando que somos lo mismo, somos iguales, que es Claro. bobada. Entonces me sentí muy identificado con ellos en esa obra, por ejemplo. Forastero tiene otra música, Ok. porque Forastero ya es otro sentimiento, ya viene desde otro lugar. Y en Forastero una canción, por ejemplo, que sería como la principal, así como en la lengua de cinco malparidos, en Forastero es la rueda mágica de Fito Páez. Porque Fito, por ejemplo, él se fue muy pelado de su ciudad, de su casa, y se fue a Buenos Aires a ser músico. Y hoy en día pues es uno de los músicos más importantes del continente o de nuestra lengua y fue por irse de un día de su casa y en la canción, de hecho que es un álbum del 93, 94, hay una frase que dice, recuerdo un día como hoy, me fui de casa a tocar rock and roll y no volví nunca más. Ok. Y eso soy yo. Se O me sea, quiebra un poco la voz incluso diciéndolo, porque es como que hay alguien que le puso voz a su vida y eso es increíble. Entonces ya yo, desde esto que hizo él con su vida y con el haberse ido él desde su casa, años después, tal vez jamás lo vaya a conocer. ujú. Me tomé una foto con él, pero no hemos conversado nunca. Pues yo voy a hacer una obra que está inspirada en una emoción parecida a la que le hizo a él escribir esa canción, por ejemplo. ¿Y por qué no en el futuro quizás tu obra inspira a alguien que sienta algo similar? Sería lo más bello. Yo creo que uno no se da cuenta que hace la obra de uno. Por estar concentrado trabajando, uno no sabe eso que hace más allá. Entonces, no sé, por ejemplo, anoche en el show, vinimos, hicimos un show de comedia, primera vez en Barranquilla, me fui. No sé de esa gente que estaba ahí, alguien se vaya pensando, uy, este man, esto que dijo o esto que contó, le inspire algo para su vida. Y creo que eso es lo bonito del arte en general, que uno crea por la necesidad
decir y de crear y de compartir, pero eso llega a un receptor y eso cala de alguna manera. Lo interpretan de una Así, forma. así como yo trabajo en lo que trabajo y hago lo que hago porque vi gente que lo hacía y yo dije, uy, yo quiero hacer algo parecido a eso, es muy probable que también suceda de aquí para allá, entonces ojalá. ¿Recuerdas antes de la cuentería, antes de dedicarte de lleno a esto que estás haciendo, un momento en el que tú te diste cuenta de que eras una persona creativa? Hubo dos momentos. Uno, uno es muy chistoso, perdón por lo escatológico. Eh, de niño y hasta los 20 años, 18 años, sufrí mucho de estreñimiento. Ok. Entonces cuando yo iba a cagar de niño me demoraba media hora en el baño. Y estamos hablando de una época en que no había celulares, smartphones, internet, nada, era ir a cagar en silencio. Y yo sentado a los 6 años me acuerdo que yo cantaba canciones que me iba inventando en la marcha, buscando como rimas, como, no sé, cosas. Y ese fue el primero como que yo miro hacia atrás y yo era un niño tan creativo que escribía poemas cagando y los decía para mí en el baño para entretenerme porque estaba aburrido estar ahí sentado y que no pasara nada. Y ya luego con el tiempo, por ejemplo, en el salón, en el colegio, me acuerdo mucho, creo que fue en octavo, en noveno, el Día de la Mujer, el 8 de marzo, que en los colegios se hace la vaca para comprar una tortica y una gaseosa y las flores para las niñas y no sé qué. Pues a estos hijueputas se les olvidó que era el Día de la Mujer, nadie hizo nada y todos los salones preparados y cuando a primera hora, ay, hoy era eso, no hicimos nada. De afán armaron un montón de cosas, pidieron plata, nadie comió onces ese día porque la plata de las onces era para la torta de las peladas. Y el acto, como que el acto bonito para el regalo colectivo para las muchachas fue que un pelado me dijo, usted escribe bien, escríbase un poema ahí para las chinas. Y yo me senté ahí como en el descanso, en media hora escribía y no sé qué tan bonito quedó, no sé qué métrica tenía. Por no lo sé, menos no estabas supongo cagando. que no mientras- había llenas de metáforas, no estaba cagando, estaba en el salón. Y escribí un poema ahí como de una página y se lo entregué a otro pelado para que lo fuera a leer porque yo no leía en público. Y ese fue, y todas las muchachas quedaron felices. Lo felicitaron más a él que a mí, que fue el que lo escribí. Y ahí fue que dije, hey, ¿cómo así que yo lo escribo y a este es al que le dan besos y abrazos? ¿Cómo así? No puede ser. Y eso me comenzó a frustrar y por eso cuando encontré este oficio en el que podía hablar en público fluidamente y tranquilo, dije, uy, aquí fue, aquí es, aquí me acomodé. ¿Recuerdas el preciso momento en que dijiste, esto es lo mío? ¿Esto es lo mío para vivir o esto es lo mío porque me gusta? Porque son momentos distintos. Yo creo que sería la primera, porque no tanto para vivir, perdón, para que esto me es gusta. lo que te gusta, porque yo creo que la persona creativa, la persona que le gusta crear, siempre tiene el sueño de vivir de su creatividad. Uno de mis sueños es de vivir de mi creatividad, Ajá. pero no es lo que nos motiva a seguir. Lo que nos motiva a seguir es seguir creando, crear y crear y crear simplemente con la decisión ya sea pensada o subconsciente de que quiero expresar algo. ¿Recuerdas tú un momento que dijiste, esto me gusta mucho y quiero hacerlo de lleno? Sí, sí, pero fue más allá de ese espíritu, ese impulso de quiero crear. Porque yo nunca, por ejemplo, la primera vez que yo fui a un teatro, que entré a una sala de teatro independiente, que es el mundo que me gusta y en el que me gusta moverme, yo ya tenía cédula, yo ya contaba cuentos, yo ya estaba como en tercer semestre de la universidad. Porque, no sé, la vida, las condiciones, el barrio, no sé, yo nunca había ido a un teatro. Y mucho menos pensar que esa posibilidad existía. Un día hablaba con alguien y siempre me gustó mucho el cine desde niño. Convencí a mi papá, me tomó meses para que se comprara un VHS para la casa y luego me costó meses para que me inscribiera en el videoclub del barrio para yo poder sacar películas. Y hubo una época en la que yo iba y no comía nada en el colegio para ir a alquilar películas para ver en la casa. Pero nunca pensé que el cine fuera una posibilidad para vivir, como por el entorno, ¿no? Usted tiene que salir de acá y conseguir un trabajo para que le vaya bien, porque
La vida es dura, y más en un país como este. Entonces, para mí, la gente que hacía cine, tener una cámara como eso, no había nadie en mi familia con una Handycam como esta que está usando el Yayo. No, nunca, no sé, uno ve el documental, un documental de Steven Spielberg y no, hizo su primer corto de 8 milímetros con la cámara de su papá a los 9 años. Mi papá no tenía cámara, si pilla. Pero me encontré el arte y me encontré el quehacer creativo en la cuentería. Un día en este buscar qué hacer y en este ver qué va a ser de mi vida, porque yo salí del colegio y quería estudiar publicidad. Okay. Porque en los periódicos y eso me encontraba como tests de aptitud profesional y yo hacía las pruebas y siempre me salía algo creativo para hacer. Y lo que podía dar plata en eso era publicidad, usar sus ideas para que eso le genere un ingreso. Pero no había una universidad pública que diera publicidad, entonces no podía estudiar publicidad. Resulté estudiando para ser profe de inglés. Pero antes de eso, la primera oportunidad académica post colegio que tuve fue en el SENA, en Bogotá. Entré a estudiar contabilidad y finanzas porque estudiaba en un colegio comercial, entonces pues ya sé contabilidad, por ahí va la cosa. Y cuando salí, bueno, fue un cuentero a la inducción. Jamás en mi vida había visto un cuentero. Y yo, uy, eso está chévere. Y a los 2 días salimos de clase y en un parque en la Plaza de Lourdes había un espacio de cuentería. Supongo que todavía existe, no sé, pero en esa época estaba como en furor. Convocaba mucha gente. Yo vi gente y llegué. Yo, ¿qué será eso? Pues no me voy a ir para la casa tan temprano, vamos a mirar la calle, callejear. Por eso a mí me encanta callejear. Las cosas más chimbas de la vida las he descubierto en la calle andando. Y escuché los cuenteros, yo me asomé y me quedé 4 horas. Y me fui para la casa en Transmilenio diciendo, wow, ¿qué es esto? Y volví, empecé a ir. Bueno, no, mentiras. Al día siguiente, el cuento que más me gustó de los que escuché, junté a mis compañeros del SENA en un break ahí en el almuerzo. Oiga, vea que escuché esto ayer, y les empecé a contar y eran 4 y empezaron a entrar los otros al salón. Entró el profesor y el profesor se sentó en un rincón hasta que yo terminé y la gente aplaudió y a todo el mundo le gustó. Obvio, yo estaba plagiando lo más posible a la persona que estaba en el parque, pero jamás en mi vida había estado frente a un auditorio hablando bien, hablando fluidamente. Soy tartamudo desde niño y luché mucho y siempre fue como, me frustré mucho, por ejemplo, ¿cómo es que yo escribo el poema y no lo puedo leer y le dan los picos a este si lo escribí yo? El que piensa bonito soy yo, no él. Y de repente ahí pude hablar bien. O sea, en 20 minutos tartamudeé 2 veces. Y para mí eso fue como, ¿qué? ¡Wow! Y ese fue el momento en el que yo dije, uy, esto está genial. A los meses pasé a la Nacional. En el SENA solo estuve 2-3 meses. Creo que fui al SENA para encontrar esto. Ahora que lo pienso. Qué curioso, qué bonito. Porque a los 3 meses pasé a la Nacional y no pude estar en las 2 y me quedé en la Nacional. Y en la inducción de la Nacional nos llevaron por toda la universidad y dijeron, y en esta plazoleta es un lugar muy importante, cultural para el país, porque aquí todos los viernes a las 2 de la tarde hasta las 8 de la noche hay cuenteros. Y yo, como los del parque, pero en la universidad. O sea, encontraste la vocación de casualidad. Sí, la verdad es que sí. Y con mis papás, por ejemplo, con los años ya aceptaron esta vida mía, ¿no? Pero obviamente el sueño de ellos era que, no sé, cuando pasé a la universidad querían que fuera un profesor universitario. Yo también quería, obviamente. Pero de repente con los años me di cuenta que fui a la universidad para encontrarme con lo que quería hacer, que no necesariamente fue lo que estudié, sino esto que hago hoy en día. Y fue ese momento el que me hizo clic, cuando me senté frente a los compañeros y lo pude hacer bien. Era como la primera cosa que hacía bien en la vida, así como de sobresalir, distinto aplausos al resto, claro, como wow, ¿qué es esto? Y cuando entré a la universidad y empecé a ver los mejores cuenteros de este país y nuevos y extranjeros y ahí después como de
6 meses, 3 meses de estar viendo, dije, no, yo quiero hacer esto y quiero aprender. Siempre fui muy consciente de que había que estudiar para hacer las cosas, hay que formarse. Y me metí al grupo, en la universidad había un taller y un grupo artístico institucional. Y yo iba a pagar el taller porque yo quería aprender a contar cuentos, y justo ese año hicieron como un casting para ver quiénes iban al taller y quiénes iban al grupo, porque en el grupo entraba gente que le faltaba fundamentos, y al taller iba gente que ya tenía como unas habilidades que podían funcionar mejor en el grupo. Al parecer hicieron esa lectura y yo fui a hacer esa prueba y me metieron al grupo. Entonces yo nunca estudié cuentería. Yo vine a tomar el primer taller de cuentería cuando ya llevaba 8 años haciéndolo, cuando ya vivía de esto en Argentina, de todo. Estudié más cosas en el durante, pero nunca un taller de cuentería que le dijeran, vea, esto se hace así, así, así. Y en ese momento yo ya daba un taller para enseñarle a la gente a contar cuentos. Entonces, nada, ese fue el momento que hizo clic, y de ahí han pasado casi 20 años, acá estamos. No, me parece una historia muy chévere y a mí me encanta a veces la vida es poética. La vida en sí es poética, por lo menos que tú me digas que tú eres tartamudo y ahora te ganas la vida hablando de una forma bien hecha, dando un mensaje profesional. En Instagram dice que yo soy conversador profesional. De eso me di cuenta. A veces dicen que la ficción no supera la vida. Y yo creo que eso sería una historia, porque inclusive... De hecho es poco creíble. Claro, exacto. Muy por ejemplo, que va a ser tartamudo él. Ahora te pregunto, estábamos hablando de la creatividad, que en algún momento tú querías ser publicista, luego fuiste profesor y te ganaste la vida siendo profesor por un tiempo. Te pregunto, ¿tú sientes que todas las personas podemos ser creativas? ¿O es simplemente algo con lo que nacemos? Porque como tú dices, un día tú te atreviste a contar un cuento frente a tus compañeros y por primera vez encontraste algo que te sentías, que seguramente ya tenías dentro. Ajá. ¿Crees que todos tenemos eso o es algo que muy pocos tienen realmente? No, yo creo que el ser humano tiene el potencial de hacer lo que quiera. Hay gente que va al espacio, huevón. Hay gente que ha investigado hay gente que cura enfermedades. Hay gente que hace acrobacias. Todo eso se aprende. La gente acá en Barranquilla baila bueno porque nació acá. Claro. Es el contexto, es el entorno y todo se aprende. Yo bailo bien, pero porque en mi época, para usted interactuar con las muchachas, tenía que aprender a bailar por lo menos merengue. Si bailaba salsa, era el rey. Entonces a mí me tocó aprender a bailar salsa porque era tartamudo, flaquito, hay que tener otros plus. Entonces yo creo que todo se aprende y todo se entrena. Otra cosa es que se le facilite más a otros. Por ejemplo, yo no soy bueno para dibujar. Okay. Pero porque nunca nadie me enseñó, en la casa no había un libro de dibujo. Pero si yo voy a una academia y estudio 2 años dibujos, sé que pues no va a ser un gran artista seguramente porque me tomará muchos años, pero voy a hacer buenos dibujos, voy a poder hacer un cómic, no sé, se puede. Es cuestión de darle, de hacerle y de entrenar esa habilidad. Para algunos es más fácil que para otros. En el colegio, por ejemplo, yo que pues todos fuimos estudiantes, pero yo que fui profe, yo veía pelados que eran muy malos para el inglés, que era lo que yo daba, eran malísimos. Yo decía, este chino nunca va a ser bilingüe, pero era un músico increíble. Okay. O era buenísimo para la química. Entonces, tiene una ventaja. Ahora, si el otro se empeña en que no, es que yo quiero ser bilingüe y estudia y se esfuerza y ahorra y se va a vivir a otro país, lo va a lograr. Le va a costar más, probablemente, pero se puede lograr, claro. Te pregunto, hoy hablamos de un poquito de tus inicios, del momento en que tú sentiste que la creatividad y el crear podrías tenerlo, que es cuando descubriste la cuentería. Una de las cosas más importantes para cualquier creador, para cualquier artista, es el legado. Yo sé que a veces suena algo prepotente, pero yo pienso que cualquier artista tiene que pensar en su legado. ¿Tú has considerado el tuyo? ¿Cuál te gustaría que sea el legado que deje Darwin Caballero? No, yo nunca lo he pensado. Creo que el único legado que uno puede dejar es su obra y la gente que se influencie de ella, como hablábamos ahora. Entonces claro, uno no crea nada para decir, ay, es que por esto me van a recordar, no. Pero si hay gente que lo recuerda a uno por cosas. Claro.
Entonces creo que el legado más valioso que yo podría dejar es la obra que va saliendo, lo que quede. No sé, si me muero hoy, hay un montón de cosas que hice y que van a quedar ahí para el que quiera, para el que le guste y escarbe, hay muchas cosas. Y doy un taller y por el taller han pasado, no sé, 700 personas de muchos países, de muchas ciudades. Puede que de ahí la mitad ni se acuerden de mí, pero hay gente que le quedó algo. Y en cada show creo que la gente se lleva algo y eso es el único legado que uno puede dejar. Como que deje uno huella por donde pase. Es el legado. Exacto. Es que no tiene que ser la envergadura, el tamaño del legado, sino lo profundo del legado. A mí una de las cosas que me gusta mucho de tu comedia es que buscas la forma de tocar temas muy serios, dejar tu punto de vista y mensaje, pero escondido o disfrazado o digerible para un público que quizás no esté acostumbrado a recibir ese tipo de mensajes. O que no esté preparado para eso. Enfrentarlos. Yo no sabía que esto iba por ese lado. ¿Recuerdas el momento en que tú conscientemente, o fue consciente o inconsciente, que dijiste, debería hacerlo así? Sí, fue muy consciente desde el principio. Yo conocí la comedia en formato stand-up cuando ya estaba contando cuentos. Estaba empezando a contar cuentos, de hecho. Y vi a George Carlin. Y George Carlin es el putas, es el dios de esto, así. Y todos, haga una comedia parecida a él o no, todos lo vemos y decimos, uff, ese señor. Y a Luis Piedrahíta, el español, que no tiene nada que ver con George Carlin, son muy diferentes y fue como, bueno, se pueden decir cosas y se puede ser muy rarito, muy particular en lo que está diciendo. Entonces, cuando conocí la stand-up como género, supe que yo iba a hacer comedia. O sea, yo dije, yo voy a hacer eso un día. Todavía no, pero un día. Y el tiempo que me tomé para prepararme y consumir mucha comedia y estudiar y charlar con mis amigos comediantes que ya eran comediantes antes que yo, algunos cuenteros, otros no. Como que todo ese proceso, hubo una conversación con un amigo comediante, con Paulo Hernández, en Medellín hace unos años, porque él sí empezó en el momento en el que yo no quise empezar, por ejemplo. Y él me decía en un momento como, yo quiero hacer comedia que diga cosas, porque todo este tiempo me la he pasado siendo chistoso y pues, ya sé cómo ser chistoso, no sé cómo hacer chistes de cosas fuertes. De un mensaje. Que el click en él fue que vio el documental de Finding Neverland de Michael Jackson y sus aventuras animadas no aptas para menores de 13 años. Y Paulo tenía a su hijo que en ese momento el niño tenía 3 años por ahí. Y a él eso lo conmocionó mucho como, uff, mi niño. Y quería expresar eso y él me cuenta que la primera vez que lo pudo probar tranquilo fue en México. Y en México tiró una rutina de Michael Jackson y se sintió como libre. Y yo, qué chimba, porque la primera rutina de stand-up que hice fue sobre los paisas en Medellín, en Teleantioquia. Sí, yo dije, yo quiero decir cosas. ¿Estás jugando de visitante? Porque ya sabía para dónde iba, como que todo ese trayecto en el que Paulo estaba aprendiendo en el hacer, yo estaba aprendiendo en el observar. Entonces esa como que la etapa que muchos comediantes tienen de, no, es que uno al principio habla mucho de sexo y no sé qué, como para ir, yo nunca tuve esa etapa. También creo que fue por la ventaja o el beneficio de la cuentería. En la cuentería podía explorar mucho. De hecho, ahora veo esos videos de las obras viejas y están llenos de chistes estructurados en formato stand-up, líneas de 3, actings, todo intuitivo de lo que observaba, de lo que iba estudiando, pero estaba camuflado en una obra en la que el objetivo no era hacer reír. Si se reían bien, si no, pues igual pues claro, continuaba. Después pasa esto, claro. ¿Cuál era la pregunta? No, estábamos hablando sobre tus mensajes, sobre cómo escondes el mensaje que tú quieres de una forma más digerible. De si hubo un clic para hacer eso. Ajá.
Entonces sí, yo creo que fue mi objetivo desde el principio, como que para conversar con la gente, para explorar mi voz y la oralidad, tuve la cuentería. Y cuando decidí empezar a hacer stand-up voy a hacer cosas que la cuentería no me permite, de hecho. Eh, digamos que el mundo cuenteril en el que me movía yo era muy de festivales, fiestas del libro, festivales de teatro. Entonces es como un cuidado de no ir tocar a fibras. decir una grosería, Exacto. de no ser explícito en una opinión, porque estamos contando una historia. Y siento que la comedia me permitió decir las cosas, quitarle un montón de filtros a las opiniones. Y en últimas es eso, ¿no? La cuentería es narrativa y la stand-up es argumentativa. Y fue como, bueno, acá puedo opinar las cosas que tengo para decirle al mundo y la universidad me hizo un poquito mamerto y me cultivó el pensamiento crítico a un nivel del cual pues no me siento orgulloso, pero sí me gusta que no trago entero y contrasto información y antes de dar una opinión trato de informarme muy bien para saber qué estoy diciendo y no decir cualquier barrabasada. Y eso me permitió hacerlo en la comedia. Al principio era muy contestatario, es decir, había menos risas. Claro, era más difícil. O sea, yo buscaba siempre, o sea, risas había siempre, pero no como ahora, que ahora ya uno ya sabe hay un ritmo por dónde y ya le va metiendo y claro, entre más denso el tema es más difícil encontrar ese ritmo, pero creo que la comedia es un vehículo maravilloso para encontrarse con esas ideas complejas o complicadas o tabú. No, la verdad es que sí, una de las cosas que me gusta mucho de tu comedia es eso, específicamente cómo dejas un mensaje y lo vas explicando poco a poco. La gente primero pone un muro, pero tú vas derrumbando el muro poco a poco. Ya para terminar toda esta conversación tan bonita que hemos tenido, te voy a hacer 3 preguntas. ¿Son cortas? Vamos a ver. Vamos a ver. Son cortas, 45 minutos después. Segunda pregunta. La primera es, algo que muy poca gente sepa de ti o algo que no has compartido en tus rutinas. Creo que no he hablado mucho de mi familia. Okay. Y no me interesa tanto. No. No. Hablo de mí, de mi vida y de lo que yo opino frente al mundo. No hablo de mi relación de pareja. Un par de chistes, pues no es como, ay, de esto no se habla, pues si hay un chiste y es bueno se hace y lo siento, tía. Pero creo que ese ha sido como el espacio que deja un poco refugiado, mi familia, como no me interesa. Bueno, hay en la lengua hay chistes de mamás. Claro. Y los chistes de mamás obviamente están influenciados por mi mamá y a mi mamá esos chistes le encantan. A pesar de que dice, ay, es que usted me hace quedar mal con la gente. Y yo le digo, mami, esa mamá que está en el show no es usted y la gente no tiene ni idea de nada, eso está allá, eso es ficción. Pero es lo más que he hecho, como coger cositas, pero nada que tenga que ver como muy del círculo familiar. Creo que sería lo único que me he ido reservando por ahora. Okay. Diría yo ahora, que eso. Cuentería, comedia. ¿Qué otro tipo de arte te gustaría crear y no te has atrevido? Me encantan los títeres. Okay. Me gusta mucho los títeres y el clown. Como espectador disfruto mucho. La impro también me parece muy chévere, pero eso sí lo he hecho. He entrenado, he estado en matches de impro. Los títeres sí es algo que como espectador me obnubila porque a uno se le olvida que hay una persona detrás del muñeco. Y eso es maravilloso. Entonces, de hecho, hace poco, este año, mandé a hacer un títere que se ve como yo, porque quiero hacer una obra con el títere. Quiero hacer una obra de títeres, que mezcle stand-up, cuentería y títeres.
que ya hay dos ideas ahí rondando, pero antes de ponerme a escribir tengo que aprender a manejar el títere, a amigarme, a ver qué, pero sin afán, así como todo vino casualmente por azar, creo que eso también llegará sin afán, lo de los títeres. Y me encanta el cine, el audiovisual. Entonces, sí quiero por lo menos hacer parte de un cortometraje, sea como guionista, dirigiendo, no sé, pero me gusta mucho y es algo que sí estudio todos los días. Todos los días trato de ver una película, todos los días veo a alguien que explica algo en YouTube sobre cine, así sea un poquito, porque es algo que me interesa mucho, pero no le queda a uno tiempo para hacer tantas cosas y hay que trabajar para la comida y para la casa y para la ropa y para el ocio y para los vicios. Y para callejear. Y para callejear. Entonces, diría que esas son las cosas que tengo pendiente. El clown, quiero hacer un taller de clown para crear un payaso, pero no creo que llegues a esta escena. Que llegue a montar una obra de clown. He tomado cursos de clown y de hecho por eso es que me gusta, porque el clown me cambió la forma de mi quehacer, me ayudó a entender mi persona en el escenario y me potenció un montón de cosas que me estaba perdiendo. Por eso digo que me parece fundamental formarse, y no es formarse en una cosa, sino estudiar lo que sea. Si usted estudia yoga, eso le va a servir para hacer comedia, para algo, así sea para respirar, ¿sí? Y con el clown ha sido eso. En Medellín soy muy cercano al gremio de los payasos, tengo muchos amigos payasos en Medellín. Hay un teatro que se llama Casa Clown, que es como un espacio que me recibe con mucho cariño, me la paso allá cada vez que puedo. Entonces estoy ahí y estoy pendiente para estar en un curso más largo, más complejo, estudiar, no sé, 1 año, 2 años, para que de ahí salga un clown, a ver eso qué hace. O puede que no haga nada, solamente esa exploración me parece valiosa. Pero de hacer títeres y algo a mí me encanta audiovisual el me encantaría, porque es igualito a ti. Ahorita sí, en el video vamos a poner eso para que lo muestre. En este momento, por ejemplo, solamente lo he usado para vender shows, para que hablen, hey, tenemos show tal día, tal. Pero tengo ideas ahí para ver qué hago con él. Estamos jugando. La última pregunta. ¿No eran 3? Esa era una. Esa es la segunda. Esa era la segunda. Sí, porque la primera era cosas que no sabían tanto de ti. Ah, verdad, perdón. No, yo es que estoy acá contento hablando con usted. La tercera, que creo que puede ser la más difícil. Una de las cosas que me he dado cuenta desde que inicié en el mundo de la comedia, conociendo gente como tú, comediantes de todos lados, es que el comediante es muy autocrítico o inclusive tiende a ser pesimista. Destructivo. ¿Te has sentido alguna vez orgulloso de lo que has hecho? ¿Y cuál ha sido ese momento? Uy. Sí, claro. Varias veces, pero a uno se le olvida. Uno se distrae. Sea por el día a día o sea por las expectativas que uno mismo se pone, se distrae de esas cosas bonitas que uno ha hecho. No, yo me siento orgulloso de mi carrera. Me siento orgulloso. Es por la ambulancia, no es que quiera llorar. Me siento orgulloso de muchas cosas. De haber salido de un barrio donde nunca vi teatro y viajar, hacer esto, tener amigos en muchos países, muchas ciudades. He ido a la Patagonia 2 veces, este año me van a llevar otra vez. Eso es, para mí son cosas locas. Las obras me hacen sentir orgulloso cuando las veo, cuando me acuerdo, cuando no se me olvida. Eso. Y sí, creo que me siento orgulloso de la forma en la que he llevado mi carrera, a pesar de que he tomado decisiones que me han complicado la existencia. Siento que no me he traicionado nunca, siento que no me arrepiento de nada, siento que si me muero hoy me moriría súper tranquilo de todo lo que he hecho. Y veo los videos viejos o leo las cosas que escribí hace años y no me avergüenzo, digo, claro, era más joven, estaba peor escrito, le faltaban
herramientas, cancha, lo que sea, técnica, pero siempre muy honesto. Y eso me hace sentir orgulloso. Perfecto. No, y merecido. Ese orgullo es el más importante, más que el orgullo de la familia, el orgullo de los colegas, el orgullo de que pueda venir del público, el orgullo más difícil de conseguir es el propio. Sí, y es verdad. el que más se debe apreciar. Sí, es el que hay que cultivar, es el que no hay que olvidar. Exactamente. Entonces, con esto terminamos nuestro primer capítulo de Uf, Creando. Muchas Con el gracias, señor- esto no era para reírse. Muchas Y gracias. con eso se nos baja el rating porque empezó a llegar. No, eso vende, eso vende. Entonces, para despedirte, ¿qué tienes pronto? ¿Qué shows vienen pronto? Nada, este año, no sé esto cuándo salga, pero el 5 de octubre en Medellín, en Mero Bar, es el estreno de Forastero. Me la paso yendo para todos lados llevando el camello, entonces, nada, de la ciudad en la que usted esté, si ve esto y un día ve que voy, pues vaya y nos conocemos y me saluda. Y si tiene curiosidad, pues busque en Google, busque ahí en YouTube que hay un montón de cosas, de pronto alguna le gusta. Listo, señores, con eso terminamos el día de hoy. Muchas gracias por vernos. Un aplauso para el señor Darwin. Muchas gracias. Nos vemos.